Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Hoy es jueves, un jueves de un nuevo encuentro con todas las personas que están, como yo, aprendiendo de todo el conocimiento de la sabiduría de Gonzalo Rodríguez Fraile. Hoy hablaremos de un tema maravilloso, un tema que es muy especial y que es muy importante. A veces tenemos conceptos equivocados que no nos permiten avanzar por la vida. Y hoy vamos a hablar sobre esa relación maravillosa que existe entre la espiritualidad y el dinero. Le doy la bienvenida a todas las personas que se conectan ya desde diferentes partes del mundo. Todos bienvenidos, un abrazo muy especial. Muchas gracias por acompañarnos, muy feliz y muy agradecido con Dios y con la vida de tener nuevamente la oportunidad de estar aquí junto a ustedes cumpliendo con este propósito y con esta misión de vida. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Gonzalo. Un abrazo, bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Encantado, como siempre. Encantado. Muy contento, Gonzalo, de tenerlo aquí. De paso, a nombre de toda esta maravillosa comunidad, nuestros mejores deseos para este nuevo año. Muchas gracias por todo lo que ha contribuido con nosotros en el año inmediatamente anterior. Y sé que este año será también de mucha bendición para todos nosotros y le enviamos los mejores deseos del mundo. Muchas gracias, Cristian. Encantado, como siempre, de estar con vosotros. Bueno, Gonzalo, el tema que nos trae hoy es un tema interesante. Esa relación que existe entre el dinero y la espiritualidad. Hemos tenido conceptos, a veces hay personas que piensan que el dinero es malo, que es mejor no tenerlo, que si lo tengo me condeno, que si quiero ser espiritual tengo que vivir en la humildad y en la escasez. Yo a veces escucho cosas que me sorprenden y que hoy vamos a aclarar junto a usted. Uno diría, una persona que le sirve, que ayuda al otro, que está contribuyendo, tiene que vivir en la pobreza absoluta para poder cumplir con la misión que está desarrollando. No. De hecho, mira, las personas de alto nivel de conciencia, ¿no? Digamos de nivel 3 alto, de nivel 4, nunca tienen problema de abundancia, ¿verdad? Otra cosa es que ellos decidan y quieran vivir una vida austera, que no es lo mismo en absoluto que una vida en pobreza, ¿vale? Esto lo tenemos que aclarar porque efectivamente con esto, como tú dices, siempre ha habido un poquito de confusión y bueno, a lo mejor yo estaré encantado de darte o de daros mi opinión, como siempre recordando, hijo, que yo puedo estar equivocado como cualquier otro, ¿no? Y que por lo tanto cuando hablo pues doy mi opinión, ¿no? En esto tengo también un poco de, además de opinión, de experiencia, ¿no? Y entonces pues con mucho gusto os la ofrezco, ¿no? Mira, lo primero que tenemos que comprender es que el dinero no es ni bueno ni malo en sí mismo. El dinero es neutro. O sea, el dinero es una energía, ¿verdad? Es como si te digo, tú me preguntas, ¿una pistola es buena o es mala? Digo, hombre, la pistola en sí misma es neutra. Se convierte en buena o mala desde el punto de vista del espiritual, depende cómo la use, ¿no? Claro, si yo uso una pistola para defenderme de un león que me está atacando en el campo, pues eso es un buen uso de la pistola, ¿me explico? Y si uso la pistola para atracar un banco o para matar a otra persona, pues es un mal uso de la persona, de la pistola. Pero la pistola en sí misma es neutra, ¿verdad? Y depende del uso que se conviertan espiritualmente, digamos, positiva o negativa, ¿no? Bueno, pues claro, si viene un león a atacarme, mejor defenderme con una pistola que con arcos y flechas. Es un avance tecnológico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo primero que tenemos que decir con el dinero y su relación con la espiritualidad es que el dinero en sí mismo es algo neutro, ¿vale? Y que por lo tanto se va a convertir en espiritualmente bueno o malo para nosotros según sea nuestra relación con el dinero, ¿verdad? Y cómo lo obtengamos, cómo lo usemos cuando lo tenemos y cuánto nos apeguemos a él, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que profundizar para ver hasta qué punto el dinero es bueno o es malo. Pero por regla general, toda persona de alto nivel de conciencia es abundante.
Acuérdate que en conferencias anteriores yo te decía que Teresa de Calcuta me dijo personalmente que ella había recibido millones de dólares de donaciones, ¿no? Entonces, claro, ya se los podía haber gastado en peluquería, ¿no? Si hubiera querido, pero no lo hizo, ¿no? Jesucristo ningún día dejaba de comer o de cenar o de tener un sitio para dormir porque todo el mundo de alguna manera pues quería estar con él, lo invitaba, me explico, aunque él no dependiera de ello, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay que distinguir entre pobreza y austeridad. Y hay que distinguir entre pobreza y humildad. Son dos cosas distintas y a veces se confunden, no todas. Vamos a ver. La austeridad se vive bien cuando, si tú tienes dinero y tienes muchos recursos económicos, tú puedes ser austero al mismo tiempo, ¿verdad? Porque la austeridad es usar lo que necesitas. ¿Me explico? Por ejemplo, no es austero tener 400 jerseys rojos en el armario, aunque seas multimillonario. Eso no es austero porque no vas a poder ponerte 400 jerseys. ¿Me explico? Entonces, tenerlos ahí pues es simplemente un mal uso del dinero. Pero, por ejemplo, aunque un avión privado pudiera ser mucho más caro que 400 jerseys, podría darse la ocasión que una persona fuera austera teniendo un avión privado. Me explico, por ejemplo, pues un empresario que tiene empresas en varios países, que crea riqueza, que crea muchos puestos de trabajo, que quiere ayudar a la gente con su actividad y que tiene que estar viajando 5 veces por semana o 4 veces por semana, pues tiene que proteger su salud, tiene que proteger su energía y a lo mejor podría ser no una falta de austeridad tener un avión privado, y puede ser una falta de austeridad tener 400 camisas si solo necesitas 4. No sé si me explico, ¿no? Entonces, la austeridad es el uso eficiente del dinero, ¿eh? El no darte caprichos estúpidos, el no tener más de lo que necesites, ¿eh? Pero hay veces que se puede necesitar por la función que uno hace, pues tener unos gastos, ¿sabes? Que aunque sean altos, pero que a uno le permitan pues poder seguir haciendo su función, seguir creando riqueza para él y para otros, ¿verdad? Etcétera. Con lo cual, el dinero no tiene ningún problema para la espiritualidad. Es cómo lo uses y cómo te sientas tú hacia él, ¿no? Por ejemplo, Sí. Si tú eres una persona que tienes dinero y dices, coño, si un día lo pierdo o no lo tengo, no puedo ser feliz, pues ya sabes que no tienes una buena relación con el dinero porque estás apegado al dinero, ¿ves? Y crees que el dinero es absolutamente necesario para tu felicidad. Eso desde el punto de vista espiritual es incorrecto, ¿eh? Y por lo tanto, a veces se habla de humildad y se confunde con pobreza. No, la humildad es siempre una virtud espiritual. Tengas dinero o no tengas dinero, ¿no? La pobreza suele ser una limitación egoica. O sea, la pobreza en sí mismo no es espiritual per se, sino más bien antiespiritual. No sé, acuérdate de la enseñanza evangélica de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, espiritualmente también tenemos que aprender a manejarnos en el mundo del César, ¿no? Y por lo tanto, una persona abundante, pues es una persona que sabe manejarse en el mundo del César, que sabe producir sus recursos, ¿no? Los recursos necesarios para él o para él y su familia y su correspondencia más directa. Y por lo tanto, no hay que tener esa idea, en mi opinión, falsa, que tener dinero es antiespiritual. No. Hombre, claro, por ejemplo, imagínate que alguien tiene una casa muy bonita, ¿no? Porque se la ha ganado, o porque la ha heredado, o por lo que sea. Y tiene jardín, y tiene campos de deportes en la casa. Bueno, pues no pasa nada por tener esa casa. La ley es correspondiente por ley con tenerla. Lo que pasa es que él tiene que aprender a sentirse administrador de la casa, no dueño. El dueño es Dios. El dueño es Dios. Para allá iba, Gonzalo, porque Exacto. yo pienso que esa mirada que usted nos acaba de dar es lo que cambia absolutamente todo. Porque cuando nosotros miramos una persona, vamos a colocarlo en los casos que vemos nosotros constantemente, y lo hablábamos hace un momento antes de iniciar nuestro encuentro. Aparece un artista, el artista le empieza a ir bien porque la gente, qué sé yo, acompaña lo que hace, sea muy bueno o no tan bueno, y empieza a llegar el dinero.
Sí. y empieza la persona a sentirse mejor que los demás y empieza el ego a sentirse Claro, donde ya no caben en ninguna parte, donde ya para dormir no piden una habitación de un hotel, sino 3 pisos ya, de la claro, habitación. O sea, empezamos nosotros a hacer muchas cosas y empieza también al mismo tiempo el sufrimiento, Gonzalo, porque esa es una cosa, entre más ego los seres humanos tenemos, más sufrimiento empezamos a vivir. claro. Es que, claro, el dinero es peligroso en ese sentido justo que tú apuntas, ¿no? Porque claro, ese cantante pues se puede pedir una muy buena habitación del hotel para descansar después del concierto, para estar en condiciones de dar un concierto al día siguiente, pero ya cuando entras en excesos, ¿verdad? En decir, es que no me va a pedir 3 pisos. Mire usted, es que usted no va a usar los 3 pisos. Usted al final va a dormir en una cama, usted pídase la mejor habitación del hotel si usted quiere, pero no 3 pisos. No sé si me explico, ¿no? Porque eso ya estamos entrando en falta de austeridad. Es verdad que si uno no tiene el ego trascendido de alguna manera, el peligro del dinero es que te aumenta el ego, ¿no? Claro. Porque entonces te encuentras que eres capaz de no sé qué y además cada vez que pagas 3 habitaciones, pues como que te encuentras bien por el juguillo de pensar, mira, esto lo puedo hacer yo, pero no otro, ¿sabes? O eso ya es malo, o sea, eso ya no es austeridad y por lo tanto tampoco es desapego, ¿no? Y por lo tanto es un mal uso del dinero y te puede crear karma espiritualmente, ¿bien? Pero si tú eres un artista que te empieza a ir bien, oye, pues cógete una muy buena habitación de ese hotel, si quieres hasta una suite, si hace falta, pero no 3 pisos. Porque si estás cogiendo 3 pisos, estás de alguna manera mal usando el dinero, porque lo estás mal gastando, ¿verdad? En algo que no te es necesario para mantenerte energéticamente alto, ¿verdad? Para poder hacer tu función mejor. ¿Me explico? Entonces, una persona que es de servicio, una persona que produce mucho o que trabaja mucho, tiene que cuidar su energía, tiene que, si puede, pagarse las comodidades necesarias para estar bien, para poder hacer su función mejor y su misión mejor, pero no puede malgastar el dinero. ¿Me explico? Es mejor que entonces pues haga una donación, ¿no? de ese dinero de los otros 2 pisos del hotel a gente que lo Sí. necesite, ¿no? Es que cuando entra el ego en funcionamiento y está muy Sí, alimentado, Gonzalo, muchas personas hacen muchas cosas para sentirse diferente, ¿no? claro, Cuando la espiritualidad nos llama a la a la unidad, unidad, a la unicidad, el ego nos llama a la división. sí. Entonces, Y a la especialidad, sí, claro, y entonces, y además, pues el marketing y todo, pues lo sabe muy bien, claro, ¿no? En el claro. sentido de que esto es exclusivo, el VIP, cosas de ese tipo. Sí, sí, Y sí, las personas, sin darse cuenta, entran en un estado de sufrimiento porque ahora entran en un estado de dependencia, claro. que yo creo que de pronto tal vez usted recuerde algunos casos donde quien ha tenido de pronto recursos económicos y los llega a perder, termina acabando con su vida porque ahora su vida ya no tiene significado si Sí. eso le daba el poder de ser diferente a los demás. Que conozco algunos de esos casos, obviamente, porque además en mi vida profesional pues estaba próximo a ese tipo de situaciones por lo que yo me dedicaba, ¿no? Que era mi función. Y sí, sí, y he visto cómo la gente pues que tiene dinero, lo primero que tiene es un enorme miedo a perderlo, ¿no? Sí, Fíjate que esto es curioso, ¿no? Por ejemplo, imagínate que hay una persona que ha heredado 200 millones de dólares, ¿vale? Que conozco casos, pero no ingresa él dinero. O sea, él no tiene ingresos, ¿vale? Entonces vive de lo que ha heredado. Esa persona tiene mucho más miedo a perder el dinero y gasta menos que una persona que a lo mejor en vez de 200 solo tiene 10, pero que ingresa uno al año. No sé si me explico, ¿no? Entonces, el problema del dinero es el miedo a perderlo una vez que lo tienes, ¿no? Y otro problema del dinero para la espiritualidad es, digamos, todo el tiempo, esfuerzo, dedicación y atención que te requiere el administrarlo. No sé si explico, porque claro, cuando tienes mucho dinero, pues claro, tienes que hacer declaraciones de rentas,
o puedes tener una inspección fiscal, o cómo lo inviertes, o cómo te organizas para invertirlo, que hago una fundación, un trust, un fideicomiso a mi nombre, a nombre de no sé quién, o sea, ¿dónde lo tengo? ¿En Suiza? ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? O sea, al final, tener dinero te requiere una ocupación mental. Y ya sabes que hay un refrán de la espiritualidad. Ok. Atención en, digamos, en cosas mundanas o materiales, pues no estoy poniendo mi atención en las cosas de Dios suficientemente, ¿no? Entonces, por eso hay muchos maestros espirituales que han dicho que una vida sencilla es más fácil para llegar a Dios. Pero una vida sencilla no hay que confundirla con la pobreza. Más bien una vida sencilla es una vida austera. Es decir, no tengo más de lo que necesito, ¿verdad?, para hacer mi función, mi misión y tal. Por ejemplo, si tengo un reloj que funciona bien y que es bueno, no necesito tener 14 relojes, ¿me explico? O sea, De acuerdo. eso es un poco el asunto, ¿no? Sí. O sea, el asunto es considerarte administrador de un dinero que es de Dios, no es tuyo. Tú eres el que lo administras. Y además, para abrir otra línea, ¿no?, de tal, te digo otra cosa. En esto no es bueno compararse con otros, ¿verdad? Porque todas las almas van a tener que tener una experiencia de aprender a ser felices, digamos, en una cierta escasez, ¿vale? Y todas las almas tienen que aprender también, como producto de su curso y de su evolución, cómo administrar la riqueza cuando se tenga, ¿verdad? Porque son dos lecciones que el alma tiene que tener, ¿no? Uno, aprender a ser feliz en cierta escasez, y dos, aprender a administrar bien los recursos. Ambas asignaturas las tenemos que tener aprendidas antes de graduarnos. Sí. Y entonces, por eso, si en esta vida tenemos dinero, pues tenemos que saber que en otra vida pasada o futura, pues no lo tendremos, ¿no? Y si en esta vida no tenemos dinero, pues entonces tenemos que saber que en alguna vida pasada o futura sí lo tendremos, porque ambas cosas han de ser aprendidas. Sí, las experiencias que vamos todos viviendo. Cuando hablamos de esto, Gonzalo, usted dice algo que es supremamente sabio y que a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Es tan simple al mismo tiempo, ¿no?, que uno diría, ¿cómo no comprenderlo? Todos nosotros al momento de partir de la trascendencia, todo lo que tenemos se queda. Claro. Si todo se queda, quiere decir que nunca fue mío. Bueno, tal vez estuvo bajo mi administración. Exacto. Y aparte de eso, entender eso es fundamental. Y lo otro, sufrir, si ya entiendo que todo lo que tengo se queda, ¿por qué sufro por lo que no tengo? Si tampoco nunca será. Claro, pero es cómo funciona el ego y la mente, ¿verdad? Claro. Fíjate que este es el problema de la ley, ¿verdad? De la ley universal. Es decir, yo tendré todo lo que yo necesite para mi crecimiento espiritual. Por ejemplo, si a mí, por poner un ejemplo tonto, si en esta vida me ha tocado que mi alma aprenda a administrar bien el dinero, pues entonces, si eso es parte de mi destino, entonces yo tendré dinero y tendré que aprender a administrarlo bien. Pero si me ha tocado aprender a ser feliz en una mayor escasez, pues ese es mi destino y eso es lo que la ley tiene previsto para mí, y esa es la asignatura que tengo que aprender. Entonces, por lo tanto, tenemos que aprender a ser felices por nosotros mismos, con o sin dinero. No sé si me explico, ¿no? Pero no tenemos que cometer el error de pensar que la pobreza es una virtud espiritual. No, la pobreza es un defecto espiritual. Lo que es una virtud espiritual es la austeridad, que no es lo mismo, ¿eh? Claro, tú no puedes ser austero si no tienes recursos, porque entonces no tienes elección de cómo administrarlos o usarlos o emplearlos, ¿verdad? Entonces, desde la pobreza no se pueden tomar decisiones de cómo usar el dinero simplemente porque no se tiene. Claro. Así de sencillo, claro. Así de sencillo, ¿no? Entonces, normalmente la pobreza suele ser o un tema de destino, como te digo, ¿no?, previsto por la ley para aprender a ser felices, o a veces
las personas que viven en la pobreza, pues lo que pasa es que no han tenido oportunidad de estar preparadas, ¿no?, para dar un servicio a la sociedad que se valore, ¿no?, o que se pague, ¿no? O a veces, fíjate, es porque no tienen suficiente actitud de servicio, ¿verdad? Muchas veces gente que está pidiendo en la calle, por ejemplo, ¿no?, y le dices, oye, yo no, una limosna no te voy a dar, pero te ofrezco un trabajo. No, trabajar no quiero. Sí. ¿No? Eso. O servir, no quiero ser de servicio, o mi soberbia no me deja ser de servicio. Bueno, pues una de las mayores razones, ¿no?, por las que la pobreza persiste es por la incapacidad que tienen las personas de tener actitud de servicio. Sí, y Gonzalo estaba aquí mirando, escuchándolo y al mismo tiempo aquí copiando como siempre con mi cuaderno cuando nos encontramos con Gonzalo. Y hay otras personas que les da miedo, o sea, Claro. que la pobreza les da cierto tipo de seguridad porque creen que si llegan a tener, van a vivir en estado de sufrimiento, que es mejor no tener porque el pobre llega más rápido al cielo y empiezan una cantidad de creencias a marcar la vida de las personas. Dicen, yo mejor me quedo así. Bueno, es que yo creo que esto viene en parte de una mala interpretación que se ha hecho de algunas enseñanzas de los grandes maestros espirituales, ¿no? Por ejemplo, mira, en el Evangelio te encuentras una frase que así escuchada, o sea, así escuchada como está escrita, dices, ahí va, ¿no? Acuérdate cuando el Evangelio dice, es más difícil que entre un rico en el reino de los cielos que el camello por la hoja de una aguja, ¿no? Pero es que esa frase hay que interpretarla en mi opinión, ¿no? O sea, de otra manera. Esa frase se refiere a un rico en ego, no un rico en dinero. Claro, lo que pasa es que antiguamente, como el nivel de conciencia de la humanidad era mucho más bajo, pues claro, las personas que tenían mucho dinero solían tener también mucho ego. No sé si me explico, ¿no? Entonces, pero no es que un rico no pueda entrar en el reino de los cielos, como dice el Evangelio, en absoluto. Es un rico en ego, no un rico en dinero, ¿vale? Entonces, una persona que tenga mucho dinero y muchos recursos, pero tenga el ego trascendido, pues es una persona que puede hacer un crecimiento espiritual mucho más rápido a lo mejor que otro. Entre otras cosas porque se puede dedicar a ello con más Sí, tiempo y con más esfuerzo, si quiere, ¿no? sí. Segundo, el problema es aprender a administrar el dinero. O sea, yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo de cómo yo en mi cabeza, que esto no quiere decir que yo lo haga bien o mal o regular, pero cómo intento pensar sobre el asunto, ¿no? Bueno, pues si yo tengo una casa, por ejemplo, grande en Madrid, que la tengo, ¿no? Con un jardín grande, con un campo de fútbol, con una piscina, con un lo que sea. Oye, pues yo intento que por lo menos un día a la semana, pues los chicos de los colegios más pobres que hay alrededor y tal, pues puedan venir a pasar la tarde en mi casa, a usar el campo de fútbol, a bañarse en la piscina, a hacer un poco de deporte, a distendirse, ¿me explico? Y a disfrutarlo, que ya está. Oye, sí, que me estropean esto, me estropean lo otro, fenomenal, ya lo arreglaré, pero la casa tiene un uso social. No sé si me explico. Maravilloso. O, por ejemplo, pues eso, si una fundación necesita hacer un acto para pues que vengan a mi casa, que lo puedan hacer aquí, y yo encantado. O sea, tengo que darle un uso social a mis bienes. No sé si me explico, si quiero estar espiritualmente alineado, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces me han dicho otros padres que han venido y tal, oye, pero ¿cómo puedes aguantar si mira, te están rayando el mármol, te están ahí 400 niños por aquí corriendo? Digo, mira, hijo, es que el día que yo no haga eso, no, es que este mármol no es mío. O sea, este mármol yo soy el administrador, ya lo puedo arreglar si se estropea, pero quiero que tenga un uso social. No sé si me... No, Entonces, maravilloso. claro, mientras tú hagas un uso de tus recursos que no sean solo para ti, o sea, que tú, por ejemplo, todos los maestros espirituales de todas las tradiciones, siempre, si recuerdas, nos han hablado del famoso diezmo, ¿no? Entonces, Sí. claro, pues, ¿qué es el diezmo? Pues, oye, un 10% de lo que ganes o de lo que tengas o de lo que gastes, ¿no? Pues gástalo por el bien de otros, no solo tuyo, ¿no? Y ese diezmo, eso es lo que te permite darte cuenta que la espiritualidad es unitiva,
y que si tú tienes recursos es para que los disfrutes tú y muchos otros. Y cuando digo muchos otros, no me refiero solo a tu familia directa ni a tus hijos, porque claro, eso es fácil, porque como los hijos también son a veces egoicos, porque los vemos como extensiones nuestras, ¿no? Entonces tiene que ser los hijos de los demás. ¿Me explico? No solo los tuyos. Y entonces, y además los que más los necesiten, ¿no? Porque claro, para un chaval que a lo mejor vive en un piso muy pequeñito en Madrid, pues el tener una tarde a la semana que puede jugar al fútbol, estar al aire libre, jugar con otros chicos, pues es importante para su crecimiento, para su bienestar. Bueno, pues si tú tienes una cosa grande, ponla un día a la semana a disposición. No sé si me explico, ¿no? Sí, Entonces, y además yo le sumaría a eso, Gonzalo, lo que usted está diciendo. También un chico de escasos recursos, cuando va, el hecho de estar ahí, de compartir, de que usted le permita, también le despierta su deseo de soñar, su deseo de avanzar por la vida. claro, Porque claro. eso a veces, y sonará raro, pero yo lo he experimentado durante todos mis años como conferencista, trabajando en diferentes instituciones o en diferentes partes. Hay muchas personas que no saben que pueden ser mejor. Claro. Creen que nacieron con una condición y con esa condición se tienen que morir bajo una cantidad de creencias. Cuando el ser humano despierta una realidad, cuando empiezan a ver la vida de una forma diferente gracias a una oportunidad, le voy a colocar un ejemplo. Un niño que jamás, Gonzalo, ha montado en un avión y de pronto alguien le dice, venga, vamos a dar una vuelta en un avión y le contrata un avión comercial, le paga un pasaje y el niño se monta en un avión. Ya ahí está haciendo un cambio de paradigma muy grande en el niño. Sin duda. Está abriendo la puerta a muchas cosas. Sí, sí, sin duda. Yo creo que esto que dices es muy importante, no había caído yo en comentarlo, pero es muy importante y es eso, dar oportunidad, ¿entiendes? A la gente, a que vea, a que haga, a que se dé cuenta que es posible y sobre todo que también ellos vayan aprendiendo que si un día pues la vida les trae a ellos recursos, pues que recuerden cómo otros los han usado con ellos, para que ellos también pues puedan, ¿sabes?, usarlo entre otros, ¿no? Pero efectivamente, como siempre, el problema del dinero está relacionado con el ego. Con el ego. Siempre todo está relacionado con el ego. Entonces, dinero sin ego, no hay problema espiritual ninguno. Dinero con ego, peligrosísimo. Wow. Lo que puede hacer es aumentar el ego. Entonces, al final, el problema no es el dinero, es el ego. Sí, el uso. Es que es importante, Claro, lo que estamos hablando es fundamental, porque usted bien lo dice, vamos elevando nuestro nivel de conciencia, vamos elevando nuestro nivel de vibración, y también al mismo tiempo que vamos trabajando en nuestra parte espiritual, la prosperidad, porque a mí me gusta el término, pongamos prosperidad, prosperidad, muy porque bien. es holístico, ¿no? Sí, sí, Prosperidad sí. en salud física, en relaciones, en dinero, en todo, va llegando. Y yo creo que todos estamos llamados un día, Gonzalo, a no tener que estar pensando si puedo o no puedo, sino creo yo que de lo mejor del dinero es no tener que pensar en él. Exacto, exacto. Y La o sea, libertad. llevarlo como si llevaras una prenda amplia, ¿no? O sea, sí, o sea, oye, pues gracias a Dios que la ley universal pues me ha permitido o ha diseñado que yo tenga estos recursos y bueno, y entonces, pero yo voy a ser feliz con más o con menos o con esto o con aquello, ¿no? Simplemente que mientras los tenga los voy a administrar en mi beneficio, en el beneficio de los demás y en el beneficio de todos, ¿no? Claro, con esto del dinero también hay que tener muy en cuenta también no solo cómo se usa, sino cómo se obtiene, ¿no? Claro, si tú ganas dinero porque tu trabajo profesional te lo permite y porque la gente compra tu servicio o tu función y tal, pues fenomenal. Oye, si lo has heredado, bueno, pues la ley universal ha decidido que has nacido en una familia donde pues, al final podía haber una herencia. Pero claro, si tu manera de ganar o obtener el dinero es robando, estafando, siendo corrupto, siendo un político o empresario profesional corrupto, tal, entonces ya desde el origen estamos teniendo un problema espiritual que nos va a generar un karma, ¿no? Fíjate que a mí me da mucha compasión, ¿no? Las personas que pues son corruptas en la vida porque es que no son conscientes de la factura que eso le va a pasar después, ¿no? Sí. Claro, y además tampoco son conscientes del todo de los grandes problemas que crean. Y te voy a poner un ejemplo tonto, pero fíjate, tonto, ¿no?
Hace muchos años, en España, yo, un empresario que era cliente mío, pues tenía que limpiar 3 pantanos. 3 pantanos que sabes que generan lodo con el paso de los años y que hay que limpiarlos. ¿Okay? Y entonces habían recibido 3 ofertas para limpiar el pantano. Una costaba 25 millones, la otra 24 millones y la tercera oferta 3 millones. Y esto no es una tecnología nueva, ya no hay que traer máquinas, es por química, electrolisis, no sé qué. Y entonces se van a hablar con el ayuntamiento y les dicen, oye, mira, que lo podemos hacer por 3 millones. Y el alcalde les dice, no, hay que gastarse 24. Dicen, ¿pero cómo? Dice, sí, porque es que, claro, si me gasto 24, yo puedo meter ahí una comisión del 10% que no se nota. Pero claro, si me gasto 3, no puedo meter una comisión de 2 millones encima. Claro, no claro, alcanza. No alcanza. Entonces, fíjate en las consecuencias de esto. Las consecuencias de esto son, una, que un grupo de personas se gastan 20 millones de más innecesariamente en algo que podría ser gastado en educación, en otras cosas. Pero la segunda consecuencia es que esa empresa que tiene esa tan buena tecnología que también puede hacer, claro, no sale para adelante porque nadie le compra el producto porque no pueden meter la comisión de lo barato que es. Entonces, tú fíjate los daños de todo tipo que la corrupción produce, ¿no? Sí. Además, es una falta de confianza de las personas en sus gestores, tal, o sea, es terrible, ¿no? Por lo tanto, todo dinero obtenido de esa manera ya tiene un vicio de origen que va a generar un karma, ¿no? Ahora, un dinero que tú has ganado porque tú eres un buen profesional, porque has estudiado, porque te has trabajado, porque te has preparado, porque has trabajado intensamente, pues eso no tiene ningún problema espiritual de ningún tipo, siempre y cuando luego lo uses bien, sí, una vez que lo has obtenido correctamente, ¿no? Gonzalo, hace un tiempo atrás escuchaba, pues en la cultura latina o en medio de las necesidades o del comportamiento como sociedades, hay muchas cosas que uno escucha y cuando uno va elevando el nivel de conciencia, pues ya no las escucha de la manera que las escuchó tal vez hace 20 años o 30 años que uno celebraba lo mismo, ¿no? Y era que el más, se dice en mi país, el más avispado, ¿no? El más inteligente, el más vivo, es aquel que logra hacer cosas que nadie se da cuenta. Claro. Entonces, ejemplo, yo compro una moto y entonces la mando a pulir muy bonita y resulta que la moto yo sé que el motor no le sirve para nada, pero logré venderla como si estuviera perfecta. Y entonces va y le cuenta a los amigos y los amigos dicen, bien, es que usted es muy inteligente. Pero usted dijo algo ahorita, Gonzalo, en el cual me gustaría que recalcáramos muchísimo y que usted que usted lo ampliara. Si nosotros supiéramos las cuentas de cobro que nosotros mismos estamos generando, porque no es una venganza ni es un castigo, No. sino lo que nosotros mismos creamos para la vida de nosotros. Si fuéramos conscientes de eso, no lo haríamos. Clarísimamente, Cristian, eso es así. Es que las personas, esto mira, con esto pasa, ¿te acuerdas que en la última sesión hablábamos un poco de la violencia mental, ¿no? Sí. O sea, cómo a veces cuando nosotros no usamos la violencia física o la violencia verbal, creemos que pensar violentamente sobre los demás no nos va a pasar factura, porque como nadie se entera, ¿verdad? Pensamos. Sí. Pues con esto de ejemplo que tú me has puesto de la motocicleta, es lo mismo. Esa persona piensa que nadie la ha pillado, que no la han pillado. Pero eso no es cierto, el universo siempre te pilla. Sí. Entonces, Siempre. Claro. Siempre. Claro. Entonces, como el universo te pilla siempre, pues entonces el karma, que es lo que tú dices, no nos lo vamos a quitar de encima. Y luego esa persona en el futuro tiene más problemas de abundancia y dice, ¿y por qué? Si yo, hijo, porque mira lo que hiciste con la moto. O sea, yo el ejemplo que suelo poner de esto no es que estamos en un congreso, una reunión grande, ¿no? Y al final ya todo el mundo se va del salón y ha quedado ahí debajo de una silla un billete de 20 euros, ¿no? Y entonces, en vez de cogerlo y preguntar de quién es, pues un tío mira para arriba, ve que las cámaras tal, pues se lo mete en el bolsillo y piensa que nadie lo ha pillado. Cierto. Pero el universo sí te ha pillado. Y luego no te extrañes de que dentro de 2 años tengas una pérdida económica o se te compliquen los negocios o tal, porque como tú muy bien has dicho, el karma, digamos, no es un castigo, es pedagógico, pero claro, tiene que hacerte ver las consecuencias de tus errores, ¿no? Entonces,
no como castigo, pero sí como pedagogía universal, tenemos que comprender de que todo lo que hagamos, digamos o pensemos tiene consecuencias para nosotros. Nos haya visto alguien o no nos haya visto alguien, porque el universo siempre nos ve. Sí, y nos acordemos o no nos acordemos. Nos acordemos, claro. Porque, pues, el proceso de evolución, yo me incluyo en ese grupo, Gonzalo. Durante el transcurso de mi vida hice cosas de las cuales no era consciente. Claro, Sí, como todos. sí, yo reconozco lo mío y cuando Sí, logré entender muchas cosas, pues uno pide perdón al universo claro, y empieza uno a corregir lo que tiene que corregir. exacto. Y corregir significa no repetir exactamente el mismo proceso. Y yo creo que ahí Claro, cuando nosotros empezamos en ese proceso de evolución, que es simplemente el hecho de que la oportunidad se presenta de nuevo, pero ya no la tomo, claro, claro. ¿cierto? Y ya de pronto le puedo decir a alguien o a algún amigo, cuando uno conversa con ellos, que nos tomamos un café, Gonzalo, y que le cuentan a uno sus anécdotas privadas de vida, yo le digo, mi amigo, yo lo pensaría. Y entonces le explico las cosas. Claro. Cuando uno va comprendiendo esto que nosotros hemos acumulado, que hicimos de una manera no muy consciente, al entrar la conciencia se empieza a generar un equilibrio y ese equilibrio permite que nosotros empecemos a sanar todo eso que hemos hecho atrás. Sin duda, es que es la manera que tenemos de sanarlo, la comprensión y el cambio de comportamiento por la comprensión previa. Entonces, cuando ya hacemos eso, ya hemos aprendido la lección y entonces el universo ya no nos tiene que mandar pedagogías, ¿me explico? Que no necesitemos. Mira, en este tema del mundo comercial, ¿verdad? Casi siempre la manera más ética de proceder es hacer lo que en inglés y ahora se llama disclosure. Disclosure significa ofrecer la información oportuna y adecuada en todas tus transacciones. Por ejemplo, yo puedo tener una moto que el motor esté un poco estropeado y yo puedo vender esa moto. Y además puedo ponerla al precio que yo quiera, porque es mi moto. Y yo digo, mira, si no me das $5.000, aunque esté el motor estropeado, no te vendo la moto. Pero no te oculto que el motor puede estar estropeado. Y te digo, revísalo, míralo y si te compensa el precio, porque claro, un motor estropeado no vale cero, vale menos que uno bueno, pero vale algo. Pero entonces, no ocultar al otro información que tú tengas. No sé si me explico. Sí. Es porque el otro es tu hermano, espiritualmente hablando, o eres tú mismo, todos somos uno, ¿no? Entonces yo puedo decir, mira, ven a ver mi casa, ¿ves cómo está? Pues mira, ahí está un desconchón y aquí pues hay una rotura en el mármol. Y, o sea, tú inspeccionala, yo te digo todo, ahora yo quiero vender mi casa y yo te la vendo como está, ¿vale? Y tú, si te compensa comprármela, me la compras, pero yo no te voy a poner una alfombra encima de la rotura del mármol para que no la veas, no. Eso ya sería espiritualmente incorrecto. Sí. ¿Me explico? Estaba Este es el pensando, asunto. Gonzalo, sí, estaba pensando aquí, yo lo escucho mucho y me pone a reflexionar permanentemente y a recordar muchas cosas, Gonzalo. No hace mucho hablábamos con alguien que me decía, Cristian, ¿a usted nunca lo han robado? Yo le digo, y yo respondí, sí, bastantes veces. Sí, a mí también. Sí. Bastantes veces. ¿Y usted qué ha hecho? Yo le digo, nada. Nada, claro. Y me dicen, ¿y por qué no ha hecho nada? Bueno, lo que sí ha pasado, que también lo confieso aquí a Gonzalo y a toda la audiencia, es que pues él mismo no me ha robado 2 veces, una sola. Claro. ¿Sí? Sí, Una sí, sola. sí. Y está bien. Y me dice, ¿y usted qué ha hecho? Yo les digo, nada. ¿Y por qué nada? Porque no es problema mío. Claro, muy bien dicho. Muy bien No, dicho. no es problema mío, el problema es del que lo hace, Claro. Y, no del que lo recibe, el que lo hace. y además, además de todo eso, que tienes toda la razón, pero además de todo eso, es que te añado una cosa más. Es que a ti nadie te puede robar nada, por ley universal, que tú necesites para tu crecimiento. Luego, si te han robado algo, era algo que tú no necesitabas para tu crecimiento. ¿Vale? Correcto. Entonces, desde el punto de vista de un ego trascendido, se reacciona como tú dices. Si es que el problema es del que me ha robado, no es mío, claro, claro. Pero desde el punto de vista egoico, te sale esa ira, decir, es que me han quitado algo mío.
y lo tengo que recuperar porque es mío. No sé, es que no es tuyo, es del universo. Tú eras administrador, no lo necesitabas para tu crecimiento. ¿Te lo han robado? ¿Ha cambiado tu vida en algo? No, ¿verdad? Pues ya está. Entonces, es el ego que dice, no, es que me han quitado algo mío y este tío no tiene... Claro que no, que el error es del otro. Claro que nadie tiene derecho a quitarle sin su permiso nada a otra persona, ¿no? Pero, efectivamente, como tú muy bien has dicho, el problema es del que ha robado, no es tuyo. ¿Me explico? Claro, sí, porque nosotros cuando vamos entendiendo, Gonzalo, tal vez el ejemplo más claro, el más correcto no sea el que yo voy a decir ahora, pero ayer conversando con alguien que a la hora del almuerzo yo les decía, conscientemente usted cogería un arma y se pegaría un tiro en un pie, y me dice la persona, jamás. Le digo, eso es lo que hacemos todos los días. Claro. Cada vez que nosotros hacemos algo en contra de alguien, estoy yo mismo hiriéndome a mí mismo. Si yo lograra entender eso, si lográramos todos entender eso, yo creo que muchas cosas ya serían diferentes. Por supuesto, hijo, porque fíjate, como siempre decimos, el problema no es tanto en la maldad como en la ignorancia, ¿no? Si una persona tuviera comprensión espiritual y fuera inteligente, pues comprendes que todo lo que haces a otro te lo haces a ti, ¿verdad? Acuérdate que eso está muy bien explicado en el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús dice, cuando diste de comer a este necesitado o a este pobre o a este niño, a mí me lo hiciste. Cuando tal, o cuando no hiciste lo que tenías que hacer, pues a mí no me lo hiciste, ¿no? Entonces, esa comprensión es importantísima. Lo que pasa que, claro, como llevamos muchos miles de años de cultura no espiritual en el mundo, ¿no? Pues eso no se ha dejado muy claro, ¿no? En la educación a las personas. Mi esperanza es que como ahora cada vez más pues están difundiendo, ¿no? Todas estas ideas más espirituales, toda esta nueva forma de pensar sobre uno mismo, sobre el universo, sobre para qué estamos aquí, quiénes somos, pues yo tengo la confianza de que se vaya avanzando, ¿no? En esta dirección, que es la única manera de resolver los problemas sociales, ¿no? Porque por decreto o por imposición, pues como todos vemos, no se consigue, ¿no? Eso tiene que salir de cada uno y cada persona tiene que comprender que si quiere lo mejor para uno mismo, pues tiene que ser al mismo tiempo lo mejor para los demás, porque es que si no, no funciona espiritualmente, ¿no? Sí, Gonzalo, aquí hay una denuncia muy importante que alguien está haciendo de un robo, lo hace Esther. Esther dice, a mí me robaron el corazón. No, claro, ese es otro robo, ¿no? Pero bueno, Esther, vamos a ver, Esther tiene que comprender varias cosas. Lo que a ella le ha ocurrido por ley, ¿no? Porque tú dices, me robaron el corazón. Seguro, vamos, no conozco las circunstancias de esta persona, lógicamente, ¿no? Pero esto suele ocurrir cuando tú estás en un estado de enamoramiento, ¿verdad? Que es un estado egoico, ¿eh? El enamoramiento es un estado egoico, esto dejémoslo claro, ¿no? Porque son los cuerpos inferiores los que se enamoran, no el alma, ¿no? Bien, el alma ama, pero no se enamora, ¿vale? Bien. Entonces, cuando dices me robaron el corazón, es porque esa persona probablemente se siente traicionada por su pareja, supongo, lo que sea, ¿no? O por un familiar o lo que sea, ¿no? Pero es que una persona que esté en amor, no en enamoramiento, quiere lo mejor para el otro, aunque sea sin él o sin ella. Entonces, esa persona comprende que ahí lo que ha tenido es una experiencia de aprendizaje, que ella, quizá el error es haber creído que otra persona nos puede hacer feliz. Sí. Y por eso hablamos de que nos ha robado el corazón. No sé si me explico, ¿no? Pero es que tenemos que comprender que solo nosotros podemos hacernos felices a nosotros mismos y que a veces la vida o la ley universal nos pone delante este tipo de situaciones para aprender eso, ¿eh? O sea, que no tenemos que darle a ninguna otra persona la capacidad de que nos robe o nos deje de robar el corazón. O sea, nosotros tenemos que ser felices por nosotros mismos y si somos felices nosotros mismos,
podemos decidir compartir nuestra felicidad con otra persona, eso sí, pero no podemos creer que nuestra felicidad depende de otra persona. No, además de que, como usted bien lo dice, Gonzalo, es un acto egoico, yo lo pongo en otro término, colocar la responsabilidad al otro de mi felicidad es condenarlo. Eso además, porque fíjate, yo voy muchas veces, todos hemos ido algunas veces a alguna boda, ¿no? Sí. Y entonces es muy normal que en el sermón o en, digamos, el sacerdote que está oficiando la boda, pues cuando habla 10 minutos, lo que sea, dice, y tú, fulanito, tienes que hacer feliz a menganita. Y tú, menganita, tienes que hacer feliz a menganito. Y pienso yo, uy, va, ya se han cargado el matrimonio antes de empezar. Claro, ¿verdad? Sí. Porque cuando menganito o fulanita no sean felices, y no lo serán si su nivel de conciencia es muy alto, haga lo que haga el otro, pues entonces encima le echa la culpa al otro de su falta de felicidad, porque entonces estropeamos el tema mucho más, ¿no? Entonces, no, nadie puede hacer feliz a nadie. Eso es un error mental terrible. Y creo que cuanto antes lo comprendamos, mejor. Porque además cuando comprendamos eso, entonces comprenderemos que nadie nos puede robar el corazón porque no lo hemos dejado ahí fuera para ser robado, para empezar. O sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, yo soy feliz yo. Y hasta que yo no sea feliz yo, es difícil que encuentre la felicidad con otra persona. No sé si me explico, porque sí. Entonces, claro, yo voy a pensar que mi felicidad depende del otro, entonces voy a ser posesivo en esa relación y ya me la cargo de entrada. ¿Me explico? Sí. Entonces, al revés. O sea, tú tienes que ser feliz tú. Y tú decides llegar a unos acuerdos de convivencia y compartir tu felicidad con otra persona. Y si un día esa persona no respeta sus acuerdos o nos traiciona, entre comillas, o lo que sea, pues como tú has dicho con el robo, el problema es de él, no mío. Yo voy a ser feliz igual, claro. Yo no le concedo a ninguna otra persona el control de mi felicidad porque sería una locura por mi parte, una ignorancia. Sí. Aprovecho este momento, Gonzalo, para invitar, sí. para recibir, para darle la bienvenida a las personas que están con nosotros por primera vez en los encuentros con Gonzalo, que lo hacemos todos los jueves. Los invito a que ustedes escriban a este Telegram y los que están en WhatsApp, que reciben la información diariamente de la invitación a todos los encuentros, los invito a que empecemos a hacer un poquito más Telegram. Hemos tenido más facilidad de comunicación a través de Telegram, Gonzalo, porque ya somos más o menos 15,000 personas que se les envía las invitaciones de los encuentros. Entonces, con WhatsApp hemos tenido algún pequeño inconveniente. No me extraña. Sí. Pero con Telegram tenemos la facilidad de que permite masivamente mayor comunicación. Y este mensaje es para los quienes llegan por primera vez o quienes han estado con nosotros que no han visto la serie completa con Gonzalo Rodríguez Fraile. Nos pueden escribir aquí, nosotros mismos les enviamos la lista de reproducción para que ustedes, primer video, conozcan a Gonzalo y de ahí para abajo empiecen ustedes a ver todos los encuentros que hemos tenido, que les puedo asegurar, yo los invitaría a algo, cómprense en un cuaderno y hagan como hago yo, con mi cuaderno aquí y todo el tiempo vamos escribiendo, reflexionando, revisando, aprendiendo y evolucionando. El encuentro que hacemos con Gonzalo no es un encuentro de orden recreativo, aunque tratamos de hacerlo de la mejor manera, lo más ameno del mundo, sino es la invitación a espiritualizarnos, a estudiar, a generar conciencia, a compartir, a hablar de esto con sus amigos, a invitar a otras personas, el que esté listo para que venga y nos acompañe. Ese es el propósito. Gonzalo sueña con un mundo mejor, yo sueño con un mundo mejor, los que están aquí sueñan con un mundo mejor. Y todo eso, pues indudablemente parte de nosotros, pero cuando el colectivo empieza a crecer, el mundo empieza a ser diferente, Gonzalo. Efectivamente. Además, sabes que está muy estudiado y creo que lo tratamos en la primera sesión que dimos y tal, ¿no? Pero está estudiado en matemáticas y en la teoría del caos que cuando un porcentaje pequeño, ¿no?, de un determinado grupo, ¿no?, hace un cambio, ya arrastra a todos los demás energéticamente, ¿no? Fíjate que esto es así, ¿no? Por eso el mayor regalo que le podemos dar al universo es nuestro propio crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque esa energía o esa subida de vibración ya la usa Dios o el universo donde más convenga, ¿no?
Pero si un grupo pequeño de personas despierta y crece espiritualmente y empieza a cambiar sobre todo su actitud interna ante las cosas y tal, el efecto que se produce en los demás es brutal. A la gente que le interese este tema, hay un científico muy famoso que se llama Rupert Sheldrake, ¿verdad? Que ha demostrado, él tiene un libro muy bueno que se llama La resonancia mórfica, ¿no? Y ha demostrado que hay como una wifi, ¿no? Pues digo, como una wifi, sí, en el campo de conciencia que se transmite. Entonces, por ejemplo, cuando una persona deja de fumar, por ejemplo, cigarrillos, facilita muchísimo que otros dejen después. Es por el contagio de esta wifi, está demostrado, o sea, por muchos experimentos. Incluso se ha demostrado, como sabes, que cuando unos monos, ¿no?, que llevan cientos de años en una isla, aislados del continente, ¿no?, pues por ejemplo aprenden a abrir almejas con una piedra, los monos del continente que no tienen ningún contacto con los monos de la isla aprenden también, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no? Fíjate que incluso en la humanidad esto ha pasado también. Por ejemplo, acuérdate, por ejemplo, yo que sé, en el año 500 después de Cristo, pues no había barcos, no había aviones, no había teléfono, mucho menos televisión ni internet. Por lo tanto, el contacto que había, por ejemplo, pues no sé, entre China y España, pues era nada, como si viviéramos en otro planeta casi, ¿no? Porque, pero sin embargo, cuando un filósofo, un pensador exponía una idea, ¿no?, en Occidente, enseguida se trasladaba a Oriente sin ningún contacto. Y, por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando San Buenaventura en Occidente habló de los famosos 3 ojos del conocimiento: los ojos contemplativos, los ojos de la razón, los ojos de la carne o de la medición o de la ciencia, ¿no? Bueno, pues inmediatamente, más o menos en la misma época, en Oriente, Nagarjuna, que era un gran filósofo budista, empezó a escribir y a decir lo mismo. O sea, que es que esto ocurre de verdad, de verdad. Hay una conexión. Hay una conexión, sí, por eso le llamo wifi, le llamo para que la gente lo entienda como quiera. Yo creo que es el campo de conciencia, claro, lógicamente, que lo tiene todo interconectado a través del entrelazamiento cuántico. Pero sí es evidente que hay una conexión. Y cada progreso que tú haces espiritualmente en tu vida, aparte de beneficiarte a ti, es que realmente facilita que otro lo haga también, ¿verdad? Por ese campo de conexión. Y las personas empiezan a irradiar una energía. Sí. Gonzalo, porque hay personas que se ven más jóvenes. Sí. Su salud mejora. Es que cuando yo empiezo a analizar un poco y alguien me decía, Cristian, ¿por qué es mejor ser espiritual? Le digo, pues más allá que sea mejor, es algo inteligente. Claro, es práctico. De nosotros, es práctico. Si claro. Vivimos en un estado de sufrimiento constante, si vivimos en un estado de angustia constante, si vivimos en un estado de escasez en todo sentido, de pobreza en todo sentido, y de pronto entramos a vibrar en un nuevo nivel, en una nueva forma de ver la vida, un nuevo nivel de conciencia, y todo empieza a ser mejor. Claro. Esto es lo que todos hemos deseado, lo que no hemos encontrado es el camino. Pero yo no conozco a alguien que diga, Gonzalo, es que en el 2023 yo aspiro que me vaya pero mal. No. Que me enferme, que me dé no sé qué, que me quiebre, que nadie desea eso. Todos deseamos lo contrario, deseamos que nos vaya muy bien. Sí. Pero las incoherencias de vida hacen que las cosas no fluyan. Espiritualidad es colocar una vida en coherencia y en conciencia. Sin duda, en resonancia, podríamos decir también. Claro. Sí. Y entonces fíjate que otra vez más los grandes maestros espirituales siempre nos han dicho lo que tú dices, porque por ejemplo cuando a Jesús en el Evangelio le preguntan cómo distinguir los buenos maestros de los malos maestros, o las buenas ideas de las malas ideas, o buenos conceptos de los malos conceptos, él dice muy fácil: por los frutos los conoceréis. Por eso te digo yo que la espiritualidad verdadera tiene muchos efectos prácticos, o no es espiritualidad verdadera y estamos equivocándonos. Pero yo tengo gen de empresario, o sea, a mí lo que no funciona no me interesa, o sea, digamos por genética, ¿no? Claro. Entonces yo puedo atestiguar por mi propia experiencia
que todo aumento espiritual, que todo aumento de conciencia ofrece unos frutos inmediatos en la calidad de relaciones humanas, en la salud, como tú dices, en tu abundancia, en todo, en tu adaptación al medio, en todo. O sea, cuando tú tienes un crecimiento espiritual, los frutos son inmediatos en tu vida, inmediatos. Y eso nos lo han prometido todos los maestros espirituales y además es lógico comprender que es así por cómo funciona el universo, porque el universo nos tiene que mostrar la ley. Entonces, un crecimiento espiritual significa que una mayor adecuación a la ley, seas consciente de la ley o no, pero un crecimiento espiritual te une más a la ley universal. Y como la ley universal te tiene que mostrar sus frutos, porque la única manera de aprenderla es a través de equivocarnos, no equivocarnos, ver los efectos, observar los frutos, ¿me explico? Porque no hay una clase teórica de cómo son las leyes universales, ¿no? Pues entonces, esto que tú dices es así y por lo tanto yo creo que todas las personas que siguen tu canal, ¿no? y están haciendo un esfuerzo por su crecimiento espiritual, estoy segurísimo que todos están viendo algunos frutos en su vida, ¿no? Sí. Eso es inevitable. Y claro, eso es lo que te anima a seguir, porque lo vas. Por eso os digo yo tantas veces en las conferencias, sí, no creáis nada de lo que yo digo, ni siquiera creáis nada de lo que dice Cristian, simplemente verificarlo. Porque cuando tú estás seguro del resultado, tú prefieres que el otro lo verifique, porque se acabó el problema. Claro, es cuando no estás seguro del resultado que quieres entonces engañar al otro. Pero si tú estás seguro de que si haces esto y esto va a pasar aquello, oye, mejor que lo verifiquen y ya está, se acabó. ¿Explico? Gonzalo, le voy a hacer esta última pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque estaba recordando e invito nuevamente a las personas que están con nosotros que no han visto la primera entrevista con Gonzalo y toda la serie, que la vean, porque es maravilloso. Cuando Gonzalo estuvo por primera vez con nosotros, que tuve esa oportunidad maravillosa de entrevistarlo, Gonzalo nos decía: mire, Cristian, yo tenía todo lo que un ser humano puede soñar tener, sin embargo no era feliz. Mis socios, las personas que confiaban en su capacidad y en su inteligencia, pues tampoco lo eran, también lo tenían todo y tampoco lo eran. Viene esta pregunta: ¿qué ha pasado con ellos cuando ven el cambio de Gonzalo? ¿Qué ha pasado con el mundo empresarial y el mundo de las finanzas cuando ven a un Gonzalo Rodríguez Fraile viviendo diferente, más tranquilo, en más armonía? ¿Ha habido ese contagio? Por supuesto no en todos, pero por lo menos sí se empiezan a tocar algunas personas que dicen: podemos hacer empresa, podemos administrar la riqueza de una forma diferente. ¿Ha habido cambios ahí, Gonzalo? Sí, gracias a Dios ha habido muchos cambios, mucha gente se ha dado cuenta y vamos, yo diría todo el mundo se ha dado cuenta. Lo que pasa es que algunas personas cuando están metidos en este lío, ¿no? y en esta vorágine de producir tal, dicen: ay, cuánto me gustaría poder hacer lo que tú has hecho, lo que pasa es que ahora no tengo tiempo o no tengo energía para ocuparme de esto porque estoy muy ocupado. Y yo siempre les digo: mira, hijo, te comprendo perfectamente lo que dices, pero te estás equivocando. Porque si hicieras un esfuerzo en esta dirección, de una forma gratis, te saldría mejor todo lo demás también. Y esa es la conexión que a veces les cuesta hacer, ¿no? Porque la gente piensa que lo que les ocurre en la vida es un fruto directo de lo que ellos hacen. Y lo que no se dan cuenta es que eso no es así, que lo que les pasa en la vida les pasa por ley. Y ellos, con el esfuerzo que están haciendo, se hacen correspondientes o no con que la ley cree esto o no cree aquello. Sí. Pero hay que romper en la mente de las personas esa idea, ¿no? Porque yo siempre digo: mira, si tú haces un parón de una semana, aunque vendas menos coches esa semana, aunque no vayas esa semana a la oficina, pero aprendes cómo funciona la ley, creces un poco espiritualmente, la siguiente semana que vayas a trabajar te producirá el triple. No sé si me... Sí. Entonces, esto es lo que a veces hay que romper en la dinámica de pensamiento de las personas que piensan que no tienen tiempo para dedicarse a estas cosas porque están muy ocupados en lo que sea. Y pues no se acaban de dar cuenta que si le dedicaran también un poco de tiempo a esto, haciendo luego lo mismo en lo otro, les rendiría el triple.
Esa es digamos, Sí. el bloqueo mental que hay que romper en estas personas, ¿no? Pero sí, hombre, gracias a Dios, los frutos son los frutos y yo muchas veces me he encontrado esto, ¿no? Es decir, una persona me dice, oye, qué envidia me das, qué feliz estás, cómo te va todo, qué contento todo el mundo alrededor, qué maravilla, qué tal, qué cual. Joder, si yo tuviera tiempo de dedicarme a esto que tú te has dedicado, y digo, pues claro que tienes tiempo, lo que no tienes es ganas o decisión de hacerlo. No lo ha entendido todavía, claro. Todavía, bueno, ve los frutos y tal, pero Sí, bueno, pero está muy ocupado con otros objetivos egoicos, ¿no? Que a más corto plazo. Pero bueno, hijo, tampoco pasa nada, eso es parte de la ley del sí, destino sí. y ya en su momento lo harán y ya está. Cuando se habla de esta energía, Gonzalo, Mm. recordaba lo que usted decía hace un momento atrás, el cambio de nosotros, la mejor manera aunque no lo tiene que hacer uno por el otro, pero termina No, siendo no, un efecto, que es que mi proceso de cambio termina contagiando positivamente la vida de otros. claro. Cuando hay un grupo de personas que también se ha medido, también se ha Sí, investigado, un grupo de personas que hacen meditación, Gonzalo, sí, claro, claro. ejemplo, 50, 100 personas que se reúnen a meditar y han medido cómo cambia el comportamiento de la gente alrededor. Sin duda, Los sin duda. niveles de violencia bajan, los niveles de agresividad bajan. Y eso ya muestra que indudablemente ahí nosotros tenemos un Hay poder enorme. una interconexión. Mira, para las personas que les interese este tema que tú acabas de apuntar, que es muy interesante y que es justo lo que ocurre, hay un libro muy bueno sobre este tema que se llama El experimento de la intención. Así se llama, El experimento de la intención. Y la autora es una americana, el libro está traducido al español, ¿eh? En inglés se llama The Intention Experiment y en español se llama El experimento de la intención. La autora se llama Lynn, L-Y-N de Noruega, N de Noruega, E de España, Line McTaggart, MC Magal. Taggart. Y han hecho miles de experimentos en este sentido que tú estás indicando y han comprobado siempre que es así. Porque claro, la física cuántica ha demostrado que existe algo que se llama el entrelazamiento cuántico. Y es que dos partículas que entran en contacto, aunque luego te lleves una a otro extremo del universo, si cambias la polaridad en una, cambia inmediatamente la polaridad en la otra, mucho más rápido que la velocidad de la luz, o sea, instantáneamente. Entonces ya se ha demostrado que todo afecta a todo. Y efectivamente, si varias personas se reúnen a meditar pues para que baje la delincuencia en un sitio, la delincuencia baja. Eso es así. Es el poder de la intención o el poder de la oración. Fíjate que nos lo dice también el Evangelio, porque el Evangelio dice, cuando dos o más se unen en mi nombre, yo lo potencio, dice Jesús, ¿no? Entonces, claro, eso es así, eso que apuntas tú está súper experimentado, súper comprobado, y a la persona las personas que le pueden interesar este tema más, en ese libro van a encontrar todos los experimentos que se han hecho al respecto y explicado muy bien y por qué ocurre y cuál es el mecanismo por el que ocurre, y la verdad es que me gustó bastante cuando lo leí. No, pues hoy ya lo compro para leerlo. Cuando me pongo a descubrir tantas cosas que hay por aprender, Gonzalo, uno dice, "Oye, una vida, 100 años son pocos, ¿no? Sí, Para poder José. aprender todo. Aunque al final uno termina, ya Claro. cuando uno logra descubrir eh, Todo cuál es se el simplifica al propósito, final, todo sí, se sí, sí, simplifica, todo, claro. Pero todo se eso pasa en simplifica. todo. Por Sí, ejemplo, cuando tú, imagínate un profesor de matemáticas, pues cuando era un niño y aprendía matemáticas, todo era cada vez más complicado y más complicado y más complicado. Pero cuando luego ya sabes mucho matemáticas, todo ya empieza otra vez a sintetizarse, a sintetizarse, a sintetizarse, ¿no? Entonces, esto es así, el camino del conocimiento es así. Primero no sabes nada, empiezas un poco en la materia, uff, todo parece complicadísimo, pero luego, según vas avanzando, todo se vuelve a simplificar otra vez. Por sí, eso han dicho siempre los maestros espirituales que convertir lo inefable en comprensible es uno de los mejores servicios que se le puede dar a la humanidad. Pero claro, para poder convertir lo inefable en comprensible, tú has tenido que tener un recorrido ya muy amplio y sí. muy poca gente lo puede hacer. O sea, explicar cosas complicadas de forma simple
es una de las cosas más difíciles que hay en la vida. Yo conozco uno que está los jueves con nosotros aquí en el No, hombre, no, hago lo que puedo, hijo, pero sí, eso hay que tener mucha experiencia en el tema que sea, para mucha poder. mucha preparación. Por eso yo invito tanto a las personas a que lean, a que investiguen, Claro. estudien, sobre todo estudien, porque uno dice leer, a veces hay personas que usted le dice, ¿leyó el libro? Sí, ¿qué tal? No, muy bueno. ¿Y qué aprendió? No, muy bueno. ¿No? A diferencia cuando uno coge, subraya, discierne, piensa, busca el significado de la palabra que no entiendo, y llega un momento en que la mente nos empieza a dar un panorama tan maravilloso. Ahí en esos momentos es cuando uno puede empezar a ayudarle a entender al otro lo que el otro no ha comprendido o no ha entendido inicialmente y luego comprendido, cuando nosotros lo hemos interiorizado. Así lo interpreto yo, Gonzalo. Así es, hijo, así es. Cuando la mente hace ya. ¡Clic! Ya estás, exactamente. Ya. Sí. Es maravilloso. Así es, hijo. Pues mi querido amigo, como siempre, ha sido un regalo enorme su generosidad de estar con nosotros acá. Muchísimas gracias. Si Dios nos lo permite, el siguiente jueves estaremos a la misma hora, porque ya saben que movimos el horario a partir de este tiempo que Gonzalo se encuentra ya en Europa nuevamente. Y estaremos a las 11 de la mañana, hora de Colombia, en los encuentros con Gonzalo. Mi amigo del alma, Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Gracias por todo lo compartido hoy con nosotros. Vendrán muchos momentos más a quienes llegan por primera vez. Vamos a estudiar, los invitamos a conectarse con este mundo. Todos nos merecemos ser felices, prósperos, estar en paz, en armonía, en sanidad. Todos lo merecemos, pero tenemos que construirlo. Hay que trascender el ego para eso. Sí. Así de sencillo. Sí. No es suficiente el hecho de que se encuentren con nosotros aquí los jueves. Se requiere que ustedes experimenten, prueben, trabajen. Mi amigo, mil gracias. Muchas gracias, Cristian, a ti y a todos tus oyentes, y encantado. Y el próximo jueves tocaremos el tema que te parezca oportuno. No, muchísimas gracias, mi querido amigo. Les anuncio, ya el próximo lunes iniciamos grabación. Ya. La temporada de diciembre fue muy difícil tratar de hacerlo porque es diciembre, pero ya iniciamos el próximo lunes la grabación del libro de Gonzalo Rodríguez Fraile. Lo tendremos en un audiolibro por partes, donde ustedes van a poder escucharlo. El libro de Gonzalo es maravilloso. Ustedes lo pueden leer en el desorden que quiera y vamos entendiendo. No, es maravilloso. Lo tendremos en audiolibro gracias al apoyo de unas personas, gracias al apoyo de Gonzalo, que ha sido indudablemente maravilloso el permitirnos, el facilitarnos todo y también el apoyarnos en que este proyecto pues sea una realidad. A todos ustedes un abrazo muy especial. Dios les bendiga. Como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Chao, chao. Un abrazo. Gracias.